Este silencio es conmovedor para empezar el acto. Gracias a todos. Antes de empezar el acto, sí me han dicho un pajarito que es el cumpleaños de don Ginés. Entonces, hombre, como es parte también de esta provincia eclesiástica, pues luego cantamos el cumpleaños feliz como es preceptivo, pero no para empezar, para que... Bien. Gracias y felicidades, ¿eh? Y a todos los que celebréis algo, pues también felicidades en este inicio de curso. ¿Qué mejor forma? Venga. Veo que la diócesis de Getafe es entusiasta. Bueno, pues con el entusiasmo del inicio, con el agradecimiento, como venimos de celebrar la Eucaristía y aquí a todos los que se incorporan ahora, pues vamos a comenzar primero poniéndonos en presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo y presentándole nuestras vidas, nuestros trabajos y responsabilidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comenzamos nuestro acto dando la palabra al secretario general de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, al ilustrísimo señor Raúl Orozco Ruano, para dar lectura de la memoria del curso académico pasado. Eminentísimo señor cardenal y gran canciller de nuestra Universidad San Dámaso, don José Cobocano, eminentísimo señor cardenal arzobispo emérito de Madrid y fundador de nuestra universidad, don Antonio María Rouco Varela, excelentísimos señores arzobispos y obispos que nos honran hoy con su presencia, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, bienvenido a su primer claustro, a su primera inauguración, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y académicas, estimados profesores, personal de administración y servicios, alumnos, señoras y señores. Como es tradición en nuestra casa, al comienzo de cada nuevo curso académico se va a proyectar una breve memoria del año académico que concluye. De este modo se nos ofrece la ocasión de poder hacer memoria de los principales acontecimientos vividos en nuestra universidad durante el pasado curso. La vida de la universidad, que no se puede reducir a imágenes y estadísticas, es reflejo de la entrega y dedicación de las personas que la forman. Por ello, aprovecho la ocasión para reconocer nuevamente a todas las autoridades de la USD, a su personal docente y no docente y a la entera comunidad académica el gran trabajo realizado durante el curso pasado. Permítaseme agradecer de un modo muy particular a aquellos que de modo desinteresado ayudan para que nuestra universidad pueda seguir llevando adelante su misión eclesial en la Archidiócesis de Madrid. Que Dios nos ayude a cumplir con nuestra vocación universitaria al servicio de su Iglesia y para el bien de la sociedad en el curso académico que hoy se inaugura. Muchas gracias.
Ahora se inaugura, estrenamos y acogemos también de forma nueva y una vez más al nuevo rector de esta Universidad Eclesiástica San Dámaso, al excelentísimo señor don Nicolás Álvarez de las Asturias. Eminentísimo señor Gran Canciller, querido don José, excelentísimo señor Vicegran Canciller, querido don José Antonio, eminentísimo señor Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid, querido don Antonio María, excelentísimos señores arzobispos, señor Obispo Secretario de la Conferencia Episcopal Española, señores obispos miembros del patronato de la Universidad, así como otros obispos, reverendísimos monseñores, primer consejero y secretario de la Nunciatura de Su Santidad en España, ilustrísima señora directora de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, ilustrísimo señor director general de Universidades, Investigación y Ciencia de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, estimados vicegran canciller de la Universidad de Navarra, presidente de la Universidad CUNEF, rectores de las Universidades Pontificia Comillas y Francisco de Vitoria, vicerrector del Ateneu Sant Pacià de Barcelona, decano de la Facultad de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca en representación del rector y autoridades académicas de los centros de su campus en Madrid, decano de la Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, decanos y director de las facultades y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, secretario general, administrador, patronos y benefactores de la universidad, rectores y directores de los distintos centros vinculados a la universidad, autoridades académicas de otras universidades y centros, rector del Seminario Conciliar de Madrid, que nos acoge con la hospitalidad de siempre en esta sede y que también se estrena en este curso, superiores y superioras de las comunidades religiosas, profesores, alumnos y miembros del personal de administración y servicios, señoras y señores. El inicio de este curso está en parte marcado por la decisión del Gran Canciller de nombrarme rector para continuar la andadura de la universidad después de los largos y fecundos años en los que Javier Prades ha desempeñado este oficio. Creo que todos ustedes comprenderán que mis primeras palabras, junto al agradecimiento a don José por la confianza que supone este nombramiento, sean de reconocimiento a la labor realizada por don Javier. Es un reconocimiento que hago extensivo a todos los que han tenido la tarea de comenzar esta universidad. Algunos tenemos la seguridad de que interceden por nosotros desde el cielo. Otros han dejado ya la docencia, quedando en nuestra memoria su buen hacer como excelentes patrólogos, rigurosos teólogos, profundos filósofos, historiadores y catequetas. Todos ellos han tenido que sacrificar en parte su camino intelectual para dedicar tiempo a formar discípulos y para asumir tareas de gobierno o administrativas indispensables para el crecimiento y consolidación de San Dámaso. Así, nuestra universidad, a pesar de su juventud, puede hacer ya su elogio de los hombres antiguos, parafraseando la carta a los hebreos. Son los que nos han precedido, a los que hemos tenido la dicha de conocer, a los que reconocemos como maestros y de los que nos preciamos de ser amigos. Si el primer cambio de rector que se produce en nuestra universidad permite agradecer los frutos de los años transcurridos, exige también una mirada hacia el futuro inmediato, con la ilusión, seguro que compartida, de no malbaratar, sino de hacer rendir la herencia recibida. Se trata de la mirada a nuestra identidad y misión, que encuentro sintéticamente compendiadas en dos lemas. El primero es el de nuestra universidad, hacer partícipes del verbo de la verdad a quienes estudian en nuestras aulas es nuestra vocación primordial, con conciencia cierta de que solo a quien le es dado participar del conocimiento y de labor del verbo puede ser discípulo misionero. Se trata de una participación que presupone la fe
y que implica el empeño intelectual para hacerla propia y comprensible para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En esta dinámica de apropiación y transmisión, el estudio riguroso de las ciencias eclesiásticas tiene un papel fundamental y la universidad es su ámbito propio. El segundo lema es el que eligió nuestro primer gran canciller y fundador de esta universidad para su ministerio episcopal. In ecclesia communione, en la comunión de la Iglesia, pues es en ella donde se nos hace partícipes del verbo de la verdad. Seguir haciendo la universidad en la comunión de la Iglesia constituye un requisito indispensable para dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Saberse insertos en la tradición de la Iglesia resulta particularmente fácil en el curso en que se conmemora el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Como fácil resulta ilusionarse con contribuir creativamente desde nuestro ámbito específico a los desafíos que la Iglesia afronta hoy bajo la guía del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y de todo el Colegio Episcopal: conversión pastoral y misionera, crecer en la dimensión sinodal de la Iglesia. El jubileo de 2025 será un acontecimiento espiritual que nos ayudará personalmente y como universidad a vivir con esperanza nuestra misión. Junto a lo expresado en los dos lemas que acabo de glosar, hay un tercer elemento que caracteriza radicalmente nuestra institución: su carácter de iniciativa surgida y sostenida por una iglesia particular concreta, la de Madrid, a la que sirve y de la que es una expresión singular de su vitalidad y ayuda generosa a la Iglesia universal. Su servicio a la diócesis y a la provincia eclesiástica está en primer lugar estrechamente relacionado con la formación intelectual de los llamados al ministerio ordenado, con la conciencia de que el estudio a nivel universitario de la teología y de las otras ciencias que permiten profundizar en el depósito de la fe es algo particularmente necesario en el momento actual, pero también con el servicio a los miembros de la vida consagrada, con una presencia notable en nuestra Iglesia particular y signo elocuente de la multiforme acción del Espíritu. Es un servicio que se extiende también a todos los fieles, para ofrecerles una formación que les permita secundar el dinamismo evangelizador y misionero que el bautismo imprime en sus vidas. Plantear itinerarios formativos adaptados a las necesidades y posibilidades de los fieles, que les capaciten para cumplir mejor los ministerios que asuman en la comunidad cristiana, o para vivificar con la luz del Evangelio las estructuras sociales y laborales, constituye uno de los desafíos que queremos afrontar seriamente durante los próximos cursos. Además, San Dámaso es signo de vitalidad de nuestra Iglesia particular, pues a través de ella ofrece generosamente posibilidades de formación superior a muchos sacerdotes de otras diócesis y muestra su capacidad para entablar un diálogo respetuoso y profundo con la cultura. No hace mucho, en una entrevista concedida a un canal de televisión, nuestro gran canciller afirmaba que la Iglesia en Madrid tenía músculo para anunciar significativamente a Cristo a nuestros conciudadanos. Nuestra universidad forma parte de ese potencial evangelizador, procurando iluminar con la luz de la fe los problemas que afectan a todos, intentando alumbrar con su reflexión caminos para afrontar el cambio de época desde Cristo, cultivando en sus alumnos una mentalidad serena y esperanzada, que les permitirá ser protagonistas y no simples espectadores de la página de la historia que ahora se está escribiendo. ¿Cómo pues llevar a cabo una misión de tal envergadura siendo nosotros quienes somos? Querría señalar muy brevemente tres ejes imprescindibles. El primero es cuidar y potenciar la investigación y la docencia, que constituyen la finalidad principal de toda institución universitaria. Para ello será necesario preparar esmeradamente la próxima generación de profesores. Hecho al inicio el elogio de los hombres antiguos, es nuestra responsabilidad que puedan elogiarse también los futuros. Y por ello es responsabilidad nuestra recabar fondos, que no deben salir única ni principalmente de nuestra diócesis, que tanto invierte en nosotros cada año. El mecenazgo para la tarea universitaria no está tan extendido en nuestra patria como en otros países, y menos aún para la enseñanza e investigación en las ciencias sagradas. Por ello, el agradecimiento a la Comunidad de Madrid y a nuestros patrocinadores aquí presentes no puede ser más sincero. Y el deseo de crecer en la obtención de más recursos para nuestra universidad tampoco puede ser más sincero. El segundo es potenciar la interdisciplinariedad, que es también característica propia de la comunidad universitaria.
La existencia de 4 facultades y de un instituto superior hace posible institucionalmente el acercamiento a la misma realidad desde ópticas complementarias, ofreciendo así un mejor servicio a la Iglesia en la comprensión de la fe y en el modo de transmitirla significativamente. El tercero es continuar creando redes. La invitación del Papa a hacer coro resulta particularmente hacedera en nuestro contexto. La presencia en este acto del vicegran canciller de la Universidad de Navarra, del rector de la Universidad Pontificia Comillas y de las autoridades académicas de la Pontificia de Salamanca, las 3 con facultades eclesiásticas y con campus en Madrid, es signo elocuente de la posibilidad real de trabajar en conjunto, ofreciendo cada uno la aportación genuina de su propia institución. Además, la presencia de autoridades académicas de otras universidades católicas o con identidad cristiana visibilizan que nuestro coro debe resonar en la sociedad, destinataria de la misión de la Iglesia y, por lo tanto, interlocutor necesario de todo nuestro quehacer. Empiezo a terminar ofreciendo unas breves informaciones institucionales que complementan las ya ofrecidas en la memoria académica que acaba de proyectarse. Los datos provisionales sobre la matriculación de estudiantes en este curso 2024-2025 apuntan a que este curso el número de matrículas aumentará en torno al 1,5–2%. Son unos buenos datos que quiero creer que expresan la confianza que muchas instituciones y personas depositan en nuestra institución. En el curso que comienza seguirá ampliándose nuestra oferta de títulos propios, iniciando su andadura 1 sobre historia de la Iglesia en España y América Latina, impartido en colaboración con la UNIR. También la Universidad Abierta, que está teniendo una buena acogida, ampliará su oferta de cursos y estrenará una plataforma para facilitar su acceso a un mayor número de personas. Quiero terminar, ahora ya sí, dando una bienvenida cordial a nuestro nuevo vicegran canciller, don José Antonio Álvarez, y a los estudiantes y profesores que llegan por primera vez a nuestras aulas. Espero que muy pronto todos puedan sentir San Dámaso como su casa y alma mater. La misión que la Universidad desempeña comienza precisamente generando vínculos que nos constituyen en verdadera comunidad académica y eclesial. Son vínculos que tienen su origen en el interés compartido de todos, profesores, personal de administración y servicios y alumnos, por ser casa donde resuena el verbo de la verdad y desde la que se le anuncian. Les ahorro la enumeración de los agradecimientos a todos los que hacen posible esta tarea apasionante, así como a las distintas autoridades e instituciones que comparten el itinerario académico y eclesial de San Dámaso. Es un ahorro puramente verbal, por no ocupar más tiempo del debido, pero no por ello menos consciente del bien que recibimos de cada una de ellas. Hago explícito únicamente nuestro especialísimo agradecimiento a nuestro gran canciller, don José, que sigue de cerca y apoya continuamente en el afecto y en el gobierno la vida académica de San Dámaso. Muchas gracias a todos y que el Señor y su Madre nos bendigan abundantemente durante este curso. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra el profesor de la Facultad de Teología, don José Antúnez Cid, para pronunciar esta lección inaugural. Nuestro puesto está en el porvenir, cruzar el límite del choque de paradigmas, el poder sobre el poder, una reflexión sobre el reto de la inteligencia artificial. Eminentísimo y reverendísimo señor canciller, querido don José, excelentísimo y reverendísimo señor vicecanciller, eminentísimo señor cardenal, ex canciller y fundador de nuestra universidad, don Antonio, señores arzobispos, obispos, autoridades eclesiásticas, autoridades académicas, civiles, señoras y señores. No tengan miedo que no voy a leer las 90 páginas que tienen en sus manos. Sobre todo porque podía suscitar tentaciones homicidas de las que no quiero ser responsables y menos víctima en caso de que alguno no la resistiese. Hay 2 protagonistas en el fondo de mi intervención. Uno es Guardini, Romano Guardini, otro es la sabiduría de la Iglesia. Y en medio habrá un personaje representante de una visión de la inteligencia artificial muy concreta,
que es el profesor de Oxford, Nick Ostrom, sueco, que enseña antropología y ética y que irá saliendo a lo largo de este discurso. Y comienzo contando cómo acabé yo en el tema de la inteligencia artificial. Una vez un alumno me pidió, hace un par de años, entregarme un trabajo a modo de prueba para ver qué opinión me merecía sobre la interpersonalidad en Zubiri, hecho por el ChatGPT. Y yo le dije, bueno, vamos a probar. El resultado fue espantoso. No tenía lógica, no tenía alma, no tenía coherencia filosófica. Era una cosa que, evidentemente, si estuviese matriculada en la inteligencia artificial, hubiese suspendido, como no estaba ese libro. Y bien, al cabo de un tiempo, en un voluntariado de la parroquia donde colaboro, coincidí con un joven voluntario que era ingeniero, programador de inteligencias artificiales, especialista en esto de los algoritmos, que le cuento esta anécdota, y me dice, padre, usted no sabe nada. Ya las cosas que hay superan la capacidad humana en muchos aspectos, sería imposible distinguir si está hecho por un hombre o por una persona, superando el test de Turing. Empezó a contar las capacidades de lo que estaba en marcha, de lo que era de pago, etcétera, ya en aquel entonces, y acabó con vehemencia diciéndome, si esto sigue así, yo me compro una cabaña en el bosque y me voy a vivir allí sin ningún tipo de conexión para huir del control que se avecina. Ante esa visión de un joven de apenas 30 años, con una carrera brillante, cabe decir, esto es representativo, ¿qué está pasando aquí? Y nos encontramos con dos polos, uno representado por los entusiastas, que en parte somos nosotros también, que a lo mejor ya hemos activado Gemini en nuestro teléfono Android, usamos habitualmente Siri, ese nivel de inteligencias artificiales que están muy habituados, pero también los cursos que hay sobre programación, sobre ética de la inteligencia artificial, adquieren cada vez más peso, se llenan fácilmente, hay como una curiosidad, una prisa por hacerse, por implantar esa tecnología que promete muchos beneficios. Pero en el extremo de los entusiastas podemos encontrar la postura del humanismo computacional, humanismo extendido de Ray Kurzweil, conocido director de Google, fundador de la Universalidad de la Singularidad, término acuñado por von Neumann, o explosión de inteligencia, acuñado por Good en 1965, se hablan de ese salto de nuestros productos artificiales, de esas máquinas que piensan, que aprenden profundamente, que se rehacen a sí mismas en sus programas originales, a un salto cualitativo que despertaría a una conciencia. Kurzweil sostiene que eso va a ser bueno, que eso va a solucionar un montón de problemas y que incluso nos mejoraría desde un punto de vista ético y moral como personas. Pero tenemos el otro extremo, quizá lo hayamos visto en los medios porque es un bombardeo continuo el que nos estamos sometiendo. Harari, este historiador y pensador israelí, famoso por Sapiens, que acaba de publicar Nexus, que habla de que la inteligencia artificial, comparada con Little Boy, la bomba atómica que destruyó Hiroshima, es una nulidad, es porque no piensa. Y el punto clave que él señala es que la inteligencia artificial no es simplemente un instrumento o un útil, sino que ha adquirido el papel de agente, con iniciativa, y no siempre predecible por nosotros. Tenemos ahí esos dos extremos. En un principio, también se escribe Bostrom, que habla que potencialmente es tan peligrosa como las bombas atómicas, la inteligencia artificial, ¿no? Hay una postura más moderada de un personaje que cada vez me cae mejor, que es Francis Fukuyama, que entre otras cosas dijo que el transhumanismo es la idea más peligrosa que ahora mismo hay circulando, que dice, bueno, pues esto de la inteligencia artificial, ahora estamos en la novedad, estamos con sus grandes logros, las promesas, vamos a ver en qué da, nos toca unos años de irnos adaptando, la humanidad se ha enfrentado a cosas similares, quizá no tan rápidas, pero ha sabido irlo haciendo. Es importante que lo hagamos bien, que minimicemos el número de víctimas y de cosas malas que pueden pasar, pero
es una oportunidad que tenemos que ir aprovechando, minimizando los daños, ¿no? Esto ya tenemos experiencia, ¿no? Los más veteranos pues recordarán cómo durante decenios se invirtió cantidades ingentes de dinero en la investigación en la inteligencia de los simios, esperando sacar de ahí lo indecible para comprobar luego que no es para tanto. Sabemos muchísimo de cómo funcionan y quizá haya quedado en el espectro cultural difuminado un poquito más la diferencia, la frontera entre el hombre y el animal. Incluso con Singer hablando de ese pecado de especiecismo, ¿no? Del hombre que se considera privilegiado con un puesto de una dignidad única en el universo y que debe saber renunciar a él. Bien, en ese panorama, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Qué podemos hacer? Y lo que se me ocurrió, entre otras cosas porque es el autor, le tengo cariño, sobre todo porque es un gran pastor, un autor espiritual, un hombre de Dios, pero luego es un gran humanista, padre de grandes teólogos como Henri de Nivac, como von Balthasar, que están en las raíces de nuestra historia eclesial del siglo XX. Los elogios se quedarían siempre cortos, ¿no? Y también porque es uno de los autores a los que cita explícitamente el Papa Francisco cuando habla de inteligencia artificial y del paradigma tecnocrático, que es Romano Guardini. Y entonces digo, bueno, pues voy a ver qué impacto y cómo han valorado el impacto de las técnicas nuevas, grandes hombres y grandes pensadores antes de lo que estamos viviendo nosotros. Y a ver si sigue vigente ese modelo de Bacon de que la tecnología es un instrumento para favorecer el reino del hombre y que luego, pues sí, tenemos que hacerlo éticamente, viendo los fines y cómo los usamos, pero así iremos consiguiendo esa utopía, esa nueva Atlántida de la que hablaba Bacon. ¿Sigue ese modelo en pie? Bien, pues Guardini, después de la Primera Guerra Mundial, de la que fue capellán en el frente, siendo pastor de las juventudes católicas alemanas en el mundo universitario, es testigo de esa máquina, de ese maquinismo que se impone y se contagia a lo largo de toda Alemania y de toda Europa. La producción de masas, el petróleo, la electricidad hacen posible una nueva revolución industrial. Y él, con cierta nostalgia, siendo todavía joven, en sus viajes de descanso al lago de Como, siente que algo está cambiando. La vida de la conciencia del hombre, para él, lleva a la naturaleza a una dimensión cultural que la eleva, la supera. Hay una distancia, hay una ruptura con lo natural, pero no un enfrentamiento. Eso a la vez configura una nueva relación del hombre a través de esa mediación cultural con esa naturaleza. Y si la imagen del mundo que está rigiendo esa configuración, esa perspectiva, es acertada, va configurando en armonía al hombre, a la naturaleza y la cultura con la técnica dentro, logrando algo realmente bello. Alejada evidentemente de la naturaleza, son palabras suyas, puesto que consiste en una oposición a ella, la cultura y la técnica, pero a pesar de todo, tan próxima a ella, ligada con vínculos tan elásticos que esta cultura sigue siendo natural, y la savia natural puede seguir circulando por sus fibras. Por el ejemplo del velero. El velero, que es algo técnico, detecta el viento, las corrientes. Con la maestría del piloto va sorteando, va navegando. En el fondo es muy difícil distinguir técnica, cultura, hombre, personalidad y naturaleza en esa armonía. Pero aparece el motor al principio como algo auxiliar para ciertas ocasiones o urgencias, pero que finalmente acaba imponiéndose. Y el mástil y la vela acaban precisamente como algo residual y decorativo. Esa imagen le sirve para, extrapolándolo a unas dimensiones muchísimo más grandes, detectar el cambio que está suponiendo en el modo de ver el hombre y relacionarse con la naturaleza y la técnica la revolución industrial. Dice él, el plano en que vivimos se torna cada vez más artificial, es menos humano cada vez, y no puedo evitar decirlo, cada vez más bárbaro. La máquina, concepto de acero, es un concepto para pensar la realidad, para percibir, categorizar, relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo y con los demás. Genera una cosmovisión. Semejante al pensamiento conceptual, ambos dominan las cosas, rompiendo la relación vital con lo individual, creando así una vida artificial en la que todas las cosas se parecen, se pierde el contexto, la penetración individual. En este saber, esta ciencia técnica no se detiene en la contemplación, analiza, no se sumerge en las cosas, se apodera de ellas, no elabora la idea que representa un ser, sino una fórmula. Su pretensión consiste en armarse de poder para someter las cosas a su voluntad.
en descubrir una ley que pueda expresarse en una fórmula racional. Con esto queda consignado el fundamento y el carácter de su dominio, una violencia arbitraria, privada de toda consideración, y va transformando todo en técnica. Se convierte en una actitud general de esa época, modificando toda la cultura. ¿Qué será, se pregunta, de la vida si se pretende aprisionarla en fórmulas racionales? ¿Qué será de ella si se somete a los imperativos despóticos de la técnica? ¿Quién la guía? ¿Cuál es el resultado? Dice, no es ya obra del hombre. La conciencia de un espacio a la medida humana, el sentimiento de las formas, el sentimiento de la proporción, son factores que no cuentan ya, sino que hoy impera la lógica racional, mecánica. Ha desaparecido ya la medida humana, no hay medidas. Con una visión nostálgica y, como veis, un tanto dramática, sin embargo, él no se deja llevar por el pesimismo, sino que en una novena sorprendente carta de las 9 que componen esa obra, manifiesta una esperanza y anima a sus jóvenes y a todos a contribuir a través de la interioridad y el compromiso a realizar una auténtica técnica que no se deje dominar por esa mentalidad, que es lo que hoy llamaríamos una mentalidad tecnocrática, con dos fundamentos. Uno que viene de su fe, la confianza en la providencia; otro, su visión positiva de la técnica y la cultura como elemento que es capaz de armonizar sin aplastar el uno en el otro, naturaleza y cultura y espíritu. Bien, por ahí veréis a Husserl en los papeles. Voy a Ortega, año 1939, 12 años después, Meditación de la técnica. En España ha acabado la confrontación civil fraterna entre nosotros, y él hace ahí es un texto muy sencillo y conocido, unas etapas de la técnica que se descubre por casualidad, esa como pasa al artesano que va transmitiendo por tradición esas adquisiciones, a lo que ha ocurrido en ese momento. Es la técnica del técnico, aunque el técnico ya no cuenta porque simplemente obedece y sirve a la máquina, es un auxiliar suyo y no decide el técnico lo que va a pasar con la producción o con la máquina. Y hace las siguientes reflexiones Ortega. 1. El hombre ha adquirido plena conciencia de su capacidad técnica en cuanto tal. Al adquirir esa conciencia, la técnica, podemos aplicarlo a la inteligencia artificial, pasa a ser una circunstancia. Circunstancia en Ortega, todos sabemos que es algo que toca la identidad biográfica de la persona. No es algo superficial, no es una cosa más. Pues bueno, aquí he aguantado al profesor Antúnez. No, es algo más fuerte que afecta a la identidad de la persona. El hombre, en esa circunstancia, toma conciencia de un poder ilimitado, sin límites sobre la naturaleza. Pero como contrapartida, quizá, ahí está el desafío, y es como afecta al hombre, incapaz de hacer o fabricar su propio ser. El hombre está hoy en su fondo azorado, precisamente por la conciencia de su principal ilimitación. ¿Y acaso ello contribuye a que no sepa ya quién es? Esta obnubilación puede llevar a un retroceso de la técnica. El hombre, vuelve a la persona, ha tomado conciencia de la técnica, puede ser reabsorbido en ella, porque su crecimiento es tal que amenaza con obnubilar esa misma conciencia. Es decir, he tomado conciencia de mi poder ilimitado, pero es tan fuerte, tan grande, que me arrastra y yo me diluyo dentro de la propia técnica, perdiendo la conciencia de quién soy yo. Y recuerda, la vida humana no es solo lucha con la materia mediante la técnica, sino también lucha del hombre con su alma. Y ahí aparece ese punto. Guardini tenía esperanzas, Ortega plantea las cosas así, pero ocurre lo que ha hecho repensar toda la modernidad, que es el horror de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el Holocausto, aplicando técnicas de exterminio industrial y la bomba atómica. Ante eso, Guardini es consciente de que no todo ha sido malo y que ha habido una maduración en la modernidad, pero se da cuenta de que es necesario un cambio y apunta hacia un hombre auténticamente, como diríamos hoy, posmoderno, con un florecer que parte para él de lo espiritual, de la interioridad, de lo religioso, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado con la modernidad? Que el intento de unificar naturaleza y alma y espíritu mediante la técnica, dominándola violentamente, ha fracasado, cerrando cualquier vía de salida al hombre.
El hombre ahora sabe que en el tema de la técnica lo que está en juego no es ni la utilidad ni el bienestar, sino el poder, un poder en el sentido más cabal de la palabra. Trata de controlar los elementos, también la propia existencia humana. Surgen así posibilidades incalculables de construir, esa es la bifurcación en la que nos pone, pero también de destruir, sobre todo cuando se trata del ser humano, que puede ser menos consistente y estar menos seguro de sí mismo de lo que suele creerse. Es frágil. Ese poder de la técnica de la modernidad es especialmente peligroso cuando el Estado anónimo logra apoderarse de ella. La consecuencia es que el ámbito de lo humano compartido, el mundo en que naturaleza, técnica y hombre convive, se rompe. El trato con la naturaleza pasa de lo inmediato a lo mediato, por el cálculo y el aparato. El hombre pierde el trato con su propia obra. Al hombre que así vive, con esa distancia, con un mundo técnico que lo separa completamente de la naturaleza, lo llama hombre no humano. Pues la naturaleza le resulta algo extraño y vive en una naturaleza no natural, creada puramente por la técnica. Yo creo que estas imágenes, aunque tengan más de 50 años, las podemos comprender con el metaverso, aplicar y empezar a pensar lo que ahí está pasando, ¿no? Él ve de todas maneras signos positivos de que algo nuevo puede surgir. Uno es la conciencia del límite que los horrores de la guerra ha provocado. Quizá este es más un deseo que una realidad, visto lo que ha pasado, ya que muchas veces nuestras posibilidades tecnológicas actuales nos ponen delante de un panorama de ilimitación, de autosuficiencia, de que todo con nuestros recursos técnicos lo vamos a conseguir. También en la posguerra tenemos a Gabriel Marcel, que detecta esa lógica de la abstracción, ese espíritu de abstracción racionalista, mecanicista, tanto en la burocratización de su época en Francia, como en los totalitarismos soviéticos, como en el riesgo de la alarma nuclear, ¿no? Él habla de cómo la técnica requiere ser enderezada hacia un bien espiritual superior, porque todo lo que está hecho sin amor acaba actuando contra el amor. De hecho, habla de una sabiduría trágica en una conferencia que da aquí en el Ateneo de Madrid, en nuestra ciudad, hablando de que es una sabiduría necesaria que tiene una misión de salvar, de reconducir la técnica, de poder aportar, porque la suerte de la filosofía es la suerte de la sociedad. Y tiene una esperanza, pero que no viene de la propia técnica, porque esta choca siempre con el límite de la muerte. Heidegger no le voy a dedicar mucho porque sería un océano sus temas con la tecnología. Voy a una conferencia famosa que pronuncia en Múnich, en la Escuela Técnica Superior, en 1953, que se llama La pregunta por la técnica. ¿Qué es lo que viene a decir ahí Heidegger? Cuando yo pregunto, preguntar no es algo neutro. Si yo le pregunto a un alumno, ¿has hecho las tareas?, me va a responder a la defensiva. Si yo le pregunto, ¿cómo ha ido? ¿Has comprendido todo? La respuesta es distinta. Heidegger, que es hermeneuta, fundador de los hermeneutas, se da cuenta de que es muy importante la forma de preguntar. ¿Cómo pregunto a la naturaleza? Y si pregunto con una mentalidad técnica y simplemente me planteo cuestiones técnicas concretas, incluso éticas técnicas concretas, lo que va a ocurrir es que la naturaleza me va a responder según mi provocación, diciéndome, aquí tienes esto para tu depósito, acumula esto, domina esto. Y sigo en ese círculo que él lo denomina el engranaje. Y la manifestación del hombre y la humanidad estaría en ese engranaje, en ese círculo que está ahí prisionero, ¿no? Frente a eso está la tarea de tomar distancia, en la serenidad, en la Gelassenheit, saber tomar la perspectiva necesaria para preguntarme por qué es la técnica. Que implica preguntarme por quién soy yo, por quién es el Dasein, el hombre, para desde ahí replantearse y tomar el control. Bueno, ahí tenemos una pista interesante. Vemos, yo creo que hay muchas coincidencias entre ellos. La tercera revolución industrial, chip, medios de comunicación, pilla. Yo he puesto ahí, he seleccionado 3 autores, los 3 son de raza judía. Gunther es famoso porque su obra lleva el título La obsolescencia del hombre. El hombre se ha dado cuenta, ante el desarrollo de la técnica, la obra es de 1956, que él está obsoleto. Lo sabe. No solamente es que lo esté, sino que lo sabe en ciertas cosas. Hannah Arendt habla
de cómo la técnica con la producción de masas favorece una sociedad de la opulencia en que el hombre va a ir renunciando a lo mejor de él, a su participación activa y creativa por el principio de natalidad en la vida de la ciudad, de la polis, y va a quedar preso del consumo. Hans Jonas, que se da cuenta del poder total y por lo tanto de la responsabilidad total del hombre ante el poder destructor de la energía atómica, ve también en la tecnología esa especie de noxis que amenaza con hacernos olvidar lo fundamental. Escribe el principio de responsabilidad como una ética para la época tecnológica, que completa más tarde con una filosofía de la vida que se centra en lo biológico, que bueno, tiene sus desarrollos seguir aquí. Pero hay una frase que sí quiero leer de una obra suya sobre el gnosticismo y la religión, que dice así: la extensión o lo cuantitativo es el atributo esencial que le queda al mundo y, por tanto, si el mundo tiene algo divino que comunicar, lo comunicará a través de esta propiedad. Si yo pregunto al mundo a través de la extensión, de lo cuantitativo, de lo numérico, ¿qué me responde el mundo? ¿Qué me da como última instancia, como el ámbito último, como lo divino? El poder. El poder. Esa es la posición de... Bueno, esas aportaciones quedan ahí. Bien, nos encontramos así con estos elementos para juzgar lo que está pasando ahora en esto que algunos llaman industria 4.0 o la máquina que aprende, el machine learning, que es la máquina versión 2.0. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en el cuadernillo que tienen verán un excurso para no filósofos en el cual aparece que no es persona ni podrá ser persona, ¿no? Ahí pongo un ejemplo. Bueno, el caso es una cuestión de metafísica, una cuestión también sobre todo de fenomenología, de saber detectar lo propio del hombre, su capacidad espiritual, su capacidad de amar, su capacidad de ser autoconsciente, su capacidad de estar en el mundo y distinguir entre el mundo real de sus vivencias y las representaciones que puede tener una inteligencia artificial. Es decir, no tiene sentido hablar de una máquina como persona, salvo que nosotros nos estemos pensando antes a nosotros mismos, porque hemos caído en manos de un funcionalismo materialista, como máquinas. Y claro, yo me pienso a mí mismo como una máquina que funciona, cuando vea una máquina que funciona mejor, será una supermáquina, una superpersona, ¿no? Bien, ¿cómo afrontar los desafíos que tiene? Yo creo que hay dos niveles. Dos niveles. Uno es el nivel que estamos todos en ello y hay noticias todos los días. Ventajas, desafíos, alarmas, no alarmas, ¿no? Y aquí es donde creo que Fukuyama tiene razón. Nos vamos moviendo y vamos hablando y vamos haciendo cosas. Y el primer encuentro, que se llama la Declaración de Bletchley, que fue en Londres, fue el 1 de noviembre del año pasado, todavía no hace un año. Y en esa declaración, que ya se pusieron de acuerdo, estuvo no solamente Occidente, sino hasta China, que es una nación especialmente controladora, ¿no? Después Biden resucitó una ley de las guerras con Corea y no sé qué para defender los desarrollos y que no se acapare quién es el dueño de las inteligencias y lo pueda utilizar para obtener ventajas particulares en prejuicio de otros. En Europa también se ha tratado. Hace apenas unos días se concluyó en la ONU el primer informe sobre inteligencia artificial con la creación de una agencia pequeñita, ágil, que va a luchar con varios temas como la brecha norte-sur y vigilar con que la inteligencia artificial no caiga en manos de grandes multinacionales, ¿no? Cosas así. Hay muchos más puntos ahí dentro, son fáciles de consultar, ¿no? Lo que quiero resaltar es que nos movemos, hacemos cosas, nos damos cuenta de los problemas, no de todos, no los solucionaremos todos bien, pero estamos en ello. Y en esos problemas nos encontramos con ventajas y con inconvenientes. Yo los he agrupado en tres ventajas, tres grupos de ventajas, tres grupos de inconvenientes. ¿Qué ventajas nos ofrece la inteligencia artificial? La salud. O sea, hay mudos que hablan, porque les han hecho un injerto neuronal controlado por la inteligencia artificial que les devuelve la capacidad de hablar a un 70-80% de velocidad, o 60%, ¿no? Pero lo hace. Musk, que apoya a Bostrom, como Bill Gates, son un equipo, ¿no? Bill Gates, Microsoft, Elon Musk, ingeniería última generación y energías renovables, y Nick Bostrom. Bien, un chip cerebral que podrá devolver la vista a los ciegos. Los ciegos ven, los mudos hablan, es decir, es bueno, muy prometedor, ¿no?
También hay un perrito de Sony, Aibo, y no resulta, yo creo que no resulta muy caro comparado con una mascota viva, real, ¿no? Pero que te cuida una persona anciana, llama a urgencias, se relaciona contigo, imita. Es un proyecto distinto, es más de inteligencia, no es un proyecto de afecto artificial, pero suplanta un poco esa dimensión, te hace compañía e incluso te envía fotos desde su visión de perro biónico a tu correo para que veas cómo ve las cosas, ¿no? Y te quita la soledad, ¿no? Bueno, puede ayudar a un acompañamiento de personas con enfermedades como el autismo, por ejemplo, que no es nada fácil. Son cosas que, claro, todas estas ventajas que digo tienen su luz, pero también tienen su sombra, porque es, ya, ¿por qué voy a ver a mi abuela si ya tiene el perro biónico? ¿Favorece la compañía o favorece la soledad y el desencuentro? Bueno, luego otro punto es la eficiencia en la gestión de recursos escasos, alimentos, medicina, agua, redes de comunicación, energía, con el impacto que eso tiene para solucionar positivamente temas de ecología, temas como el hambre. Tiene también sus fallos, ¿no? O el tercer campo, la humanización, a través de que te va a dar más tiempo libre, en principio el gran tema de la sociedad del ocio, para que puedas dedicarte a tus cosas y a los demás. Y luego la personalización, que es clave para la educación y la salud. Pero ojo, sí, pero depende de cómo lo empleemos. ¿Cuáles son los tres grandes campos de dificultad a los que yo quiero apuntar? El primero, casi todo el mundo lo dice, es el problema de la verdad y la libertad. Porque si no hay acceso a la verdad, no puedo ser libre. Si me quitan la verdad, me quitan la libertad. Eso es la manipulación. Y en el mundo de la posverdad, de las noticias fake, de las guerras en los medios, de las redes, ya simplemente con los TIC hemos visto cómo ha crecido esa capacidad de uniformar opiniones y de restringir la pluralidad, ¿no? El riesgo fundamental no solamente es que te deje indefenso ahí, sino que te aleja de la realidad. El metaverso te aleja de la realidad, te mete en una imagen, en una representación. Y claro, aquí quien paga, quien diseña, quien controla, quien ratifica las inteligencias artificiales, qué estados, qué multinacionales, qué poderes fácticos, qué intereses que condicionan esto, ¿no? Es algo tremendo. El Papa Francisco, siempre que ha hablado de la inteligencia artificial, pues ha insistido en uno de los puntos que insiste, es este. El otro punto es brechas. Es verdad que la inteligencia y las TICs han ayudado a quitar brechas. Por ejemplo, una es la brecha laboral entre el hombre y la mujer. Hay quien dice que incluso a pesar del meritorio trabajo de la lucha feminista por la igualdad del hombre y la mujer en el mundo laboral, el desarrollo de la tecnología ha tenido un impacto quizá mayor, porque al hacer que muchos trabajos no dependan de la fuerza, la mujer se puede incorporar en igualdad de condiciones. Bueno, brechas. Solo señalo una, o sea, el tema intergeneracional, el acceso norte-sur, los que se quedan sin trabajo en la transición, los subsidiados. Pero hay una que creo que es importante, que es que acentúa la polarización. Acentúa la polarización. Las TIC y más la inteligencia artificial favorecen la brecha que ya existe en nuestras sociedades en la educación, lo cual se transmite al campo económico, que aumenta la brecha económica, lo cual facilita el crecimiento del populismo. Si esto lo unimos a la capacidad de ocultamiento de la realidad, que es indiscernible muchas veces lo que ha pasado, lo que no ha pasado, resulta que el ámbito de encuentro, de diálogo de una sociedad, de discusión de proyectos, de ideas, de llegar a acuerdos, queda reducido a lo más básico, porque no vamos a discutir o a hablar de que yo veo que esto se debería enfocar así o se debería enfocar así. Vamos a hablar de si has dicho o no has dicho, si ha hecho o no ha hecho. Con lo cual la adscripción a una postura u otra ya no es en un contexto de racionalidad y diálogo, sino en un contexto de opción afectiva por el que es como yo. Y eso empobrece a la sociedad, ¿no? Luego está un último campo de desventajas, que es el del mundo natural y las relaciones cara a cara, que quedan cada vez más lejos. Muy importante, pero no puedo gastar más tiempo. Bien, si nos quedamos en todo esto, y hay que hacerlo, y hay que estar ahí, en mi opinión, nos estaríamos quedando en la superficie.
Guardini ya se da cuenta que el problema capital en torno al cual va a girar la tarea cultural del futuro y de cuya solución va a depender todo, no solo es el bienestar o la miseria, es el problema del poder, y no precisamente el de su incremento, que se opera por sí mismo, sino el de su dominio. ¿Quién tiene el poder sobre el poder? Guardini distingue dos formas de poder: un dominio, como el del velero, suave, armónico, que tiene una autoridad, que escucha, que sabe hacerse uno, y otro, el dominio tiránico, violento, de una mentalidad abstraccionista que se impone por la fuerza, sin respetar la naturaleza de las cosas. Bien, en el artículo que tenéis en las manos, los que lo tenéis, aparecen dos formas, dos posturas que se han dado cuenta de que el problema es este, de fondo. Una, que es la sabiduría del corazón de la Iglesia, con toda su riqueza de la doctrina social, y otra que es la postura de Nick Bostrom. La sabiduría del corazón de la Iglesia, pues a mí me entró muy por los ojos con otro amigo. Este es un profesor de la Pública de Salamanca, coincidí con él en un congreso, hice una intervención sobre la inteligencia artificial en la cosmovisión católica según el Papa Francisco, y en el diálogo posterior me dice: es que ya está la Iglesia condenando, ya está el Papa tecnófobo impidiendo todos los bienes y las maravillas que va a aportar la inteligencia artificial. Y yo dije: he vuelto a pecar de ingenuo, porque me creo que juego en casa. Pues claro, yo juego aquí y juego con que la mayoría de ustedes conocen que la visión que tiene la Iglesia de la técnica es una visión positiva. Pero claro, eso no pasa afuera. Y entonces tenía que haber empezado cantando lo positivo de la visión de la Iglesia y de la sabiduría de la Iglesia sobre la técnica. Esa, el Papa Francisco, como no la aborda directamente, quizá quede un poco más oculta, pero se le escapan cosas, ¿no? En Laudato Si está el famoso punto 103, donde él habla de que la tecnología es capaz de producir un encuentro ni más ni menos de nivel trascendental con la belleza, a través de la contemplación de un avión o de un rascacielos. Se ve que lo de los rascacielos le llama la atención, porque ahora ha estado en Singapur y también, aparte de la reclamación de espacios de una vivienda justa, etcétera, dice: aquí se ve, a través de esta tecnología, la fuerza de un amor que construye, ¿no? O sea, no es una visión tecnófoba la que tenemos, ¿no? O la que tiene el Papa Francisco de la Iglesia. Si vamos un poquito más atrás, a Caritas in Veritate, se encuentra el fundamento teológico en esa visión de la creación y del mandato del Génesis: creced y dominad la tierra con el fruto de tu trabajo. Y ahí entra también ese desarrollo tecnológico de una manera positiva. Pero la sabiduría de la Iglesia sí se da cuenta de lo que se han dado cuenta todos estos filósofos que he invitado esta noche a estar aquí con nosotros. Y es que el problema no son tanto las cosas concretas, sino la mentalidad, la forma de ver la realidad. Yo puedo afrontar las soluciones y los problemas concretos, pero tengo que afrontar sobre todo la cuestión de fondo. Y no puedo quedarme en una lectura pues, de las posturas estas en plan paradigma, o naturaleza o tecnología. No, no estamos ahí. Hace falta pasar a un nivel superior donde esa contradicción, esa dialéctica se supera desde una capacidad integradora, ¿no? Que es la que propone, entre otras cosas, el Papa Francisco, ¿no? Y él se da cuenta que hay una dominancia cultural muy fuerte del paradigma tecnocrático. Ya se veía antes. Es decir, Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, avisa precisamente de que uno de los riesgos con la globalización es que las ideologías dominantes se hagan pequeñitas. Porque claro, está aquí o está allí, están localizadas, pero la globalización es más grande. La ideología se hace pequeña, pero queda lo tecnológico que nos une globalmente. Y eso tecnológico que nos une globalmente queda como posible ideología que nos controla, nos dice cómo pensar a todos. Sería la ideología tecnocrática, ¿no? Aparece ahí, ¿no? Entonces, dice en Laudate Deum, hace unos meses: durante los últimos años hemos podido confirmar este diagnóstico, al mismo tiempo que hemos asistido a un nuevo avance de dicho paradigma. La inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología.
el paradigma tecnocrático se retroalimenta monstruosamente. Si esto lo oyes descontextualizado, es terrible. Lo puedes interpretar mal, ¿no? Yo creo que ya tenemos la clave para entenderlo, pero también la clave para tomarnos en serio la tarea que hay ahí. Es una tarea de ir al fondo humano, ¿no? De saber pensar con la I para coger lo bueno de la técnica, recuperar un vínculo con la naturaleza y construir algo que merezca realmente la pena, ¿no? Es tan contradictorio con esta forma de pensar, la del paradigma naturalista, y esto lo digo con palabras de Caritas in Veritate. Considerar ideológicamente como absoluto el progreso técnico y soñar con la utopía de una humanidad que retorna a su estado de naturaleza originario, los dos polos, son dos modos opuestos, y algo que también está en el Papa Francisco, para eximir al progreso de su valoración moral. Se desvincula de lo moral, como se va desvinculando lo político, se va desvinculando lo económico, y por tanto, de nuestra responsabilidad. Lo que vas viendo, y es algo que Hannah Arendt vio clarísimamente al afrontar el tema del Holocausto, lo que se va viendo en Occidente es una dejación de humanidad, una dejación de la libertad, un inhibirnos por diferentes motivos, por desencanto, porque confiamos en la técnica, porque no hay nada que hacer, por desesperanza, por temor a ver qué va a pasar, pero nos dejamos de creer que somos responsables y libres de lo que se nos viene encima. ¿Esto qué significa? Pues que como somos una tribu tecnológica, hacemos elementos tecnológicos para aquello que queremos controlar y dominar. Por lo tanto, si fuésemos todos médicos, haríamos bisturís o aparatos de rayos X. Como somos de inteligencia artificial, hacemos inteligencias que controlan muchas cosas. Y, como señala el Papa Francisco, no basta con coger esa inteligencia artificial y yo que tengo una cosmovisión, una perspectiva humanista, por ejemplo, o solidaria, pues como ya la uso, ya queda bautizada. No. Porque es tal la fuerza que yo no puedo prescindir de esas tecnologías que puedo quedar atrapado por su lógica. ¿Esto qué significa? Que tienen un pecado original. No sé si está la imagen del pecado original. Esa ya ha pasado. Esa es. Sí, esto es Copilot, la de Microsoft, cuando le digo, dibújame el pecado original de la inteligencia artificial. Y me pinta una inteligencia artificial angelical y dos comiendo la manzana, ¿no? Y demás. Evidentemente, no. Quienes tenemos la inteligencia, el pecado original, la inclinación al poder, somos nosotros. Y es importante ser consciente de eso. Francisco, Caritas in Veritate, van a ese punto. La ciencia está orientada a dominar, a controlar la naturaleza. Si se la separa de la sabiduría que contempla, de la filosofía, de otras ciencias espirituales, entonces la libido del poder, como llamaba Fegelein a la voluntad de poder de Nietzsche, nos captura y nos mete en un dinamismo de más poder, más poder, más poder. Y nos ciega. Bien, ahí queda ese punto. Nos queda, a ver si en 5 minutos me da tiempo a exponerlo, la postura de Nick Bostrom. Nick Bostrom, fundador del Instituto para el Futuro de la Humanidad. Tengo que decir que en mayo se lo cerraron en Oxford. Nos hemos quedado sin el instituto, aunque no espero que sí continuemos con el futuro de la humanidad abierto, ¿no? Bien, es un hombre de los 100 pensadores más influyentes. Y en su obra Superinteligencia, que ya han pasado unos cuantos años, expone un escenario en el cual, tras clasificar las inteligencias y decirnos cómo van las emulaciones de cerebro completo, algunas con base biológica, como también puede haber un crecimiento de la capacidad de cálculo prácticamente infinito con los procesadores cuánticos, si es que llegan alguna vez. Nosotros tenemos las inteligencias artificiales ahora que usamos, las débiles o primeras, que serían las INA, de narrow, estrecho, porque son capaces de mejorarnos en una cosita. Otras que son las fuertes, las que son de carácter general, IGA, ¿no? Que nos superarían en el campo cognitivo en muchísimas cosas, según estos. Y luego estaría, cuando ocurra la explosión, Bostrom utiliza el término explosión de inteligencia, la superinteligencia. La superinteligencia. Entonces, él dibuja el panorama, muestra las dificultades, la incertidumbre de cuándo va a ocurrir, pero, según él, va a ocurrir. Va a ocurrir.
Y puede que haya una doble transición, una en que haya un espacio multipolar, llama él, de muchas superinteligencias, o un espacio en que haya una sola que coordine a todas las demás. Como va a poder, nuestro tiempo es limitado. El escenario es, y nos mete prisa y nos mete miedo, porque hay riesgo existencial para la humanidad. El asunto está en correr para ver qué podemos hacer con ella. Y entonces va repasando posibilidades, ¿no? Él dice, pues no podemos hacer controles de limitación exterior porque el encajamiento, porque entonces se escaparía o habría un tonto que la dejaría escapar, ¿no? Tampoco podemos hacer, es muy pesimista con el papel del hombre, ¿eh? Tremendamente pesimista. Estamos mal hechos, sí, por la sabiduría de la naturaleza, pero mal, hay que mejorarnos, transhumanismo. Somos buenos, queremos hacer el bien, queremos un mundo mejor, pero somos tontos, no sabemos elegir lo mejor, no podemos, ¿no? Está siempre en ese pesimismo antropológico, ¿no? Entonces, mientras llega esa unidad, ese Singletown, no podemos tampoco controles interiores, controlando sus capacidades, con incentivos, atrofiándole, poniéndoles cables trampa, con un botón de parada, seleccionando la motivación especificada de modo directo, domesticando, normatividad indirecta, aumentación. Bueno, él explica en el libro ese maravilloso, que no os recomiendo que se lo lean, todas esas técnicas para postergar la llegada de la inteligencia artificial y intentar controlarla, ¿no? Aquí él, que a los que somos más creyentes o sostenedores de la persona, la naturaleza, la verdad de la biología, nos llama, pues eso, recalcitrantes, porque frenamos el progreso, ¿no? Y somos bioconservadores. En este caso él dice, ojalá los bioconservadores, los recalcitrantes, ahora estén para darnos más tiempo, impidiendo y frenando la investigación en inteligencia artificial, aunque podemos jugar con estrategias a dar prioridad a las de cerebro completo o a estas otras y así ganar tiempo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, como eso es imposible, llega algo que tiene razón. La solución solamente puede ser ética. Ética. Ahora, ¿cómo lo enfoca él? Es tremendo, en mi opinión, terrible, ¿no? Lo que tengo que conseguir es una inteligencia artificial ética. Y eso es un problema muy interesante. O sea, cómo construir inteligencias artificiales, esas máquinas, que tengan algoritmos, que nos ayuden en ciertas decisiones y en ciertas cosas, que sean éticos, es muy interesante y muy importante. Pero aquí no estamos hablando solo de eso, sino de un sujeto, inteligencia artificial, superinteligencia, que sea ético. Y esto implica tres cuestiones. ¿Es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y qué valores le meto? ¿Es posible? Según él sí. ¿Por qué? Por su base empirista, funcionalista, que ve los valores nuestros del hombre desde una clave neurocientífica. Por lo tanto, en el fondo son resultado de percepciones neuronales. Por lo tanto, eso lo puedo copiar en una inteligencia artificial. Es cuestión de complejidad y entonces anima a los matemáticos a invertir en eso. Claro, si yo reduzco el hombre a esto, los valores a esto, bueno, estoy ignorando toda la aportación de la fenomenología, por ejemplo, en la irreductibilidad de la captación del valor. Una ciencia rigurosísima como pocas y dura de hacer como pocas. E interesante e importante hoy como casi ninguna de las ciencias humanas que tenemos, ¿no? Claro, también está presuponiendo que los valores son cosas medibles, cuantificables en ceros y unos, pesables por sus consecuencias, se pueden poner en una balanza. Bueno, como es posible, vamos a ver el modo en que las metemos, ¿no? Y entonces aquí él revisa un montón de cuestiones de historia de la ética, todas en clave neurocientífica y empirista, y va viendo, pues lo puedo hacer una programación directa por formas luego más complejas, selección evolutiva, refuerzo motivacional, acumulación por asociación, andamiaje motivacional, aprendizaje de valores, modulación de emulaciones, diseño institucional. Este es muy interesante, sobre todo para la universidad y para las diócesis, ¿no? El control y la inculcación de valores por diseño institucional, ¿no? Es una especie de control social para las inteligencias artificiales, ¿no? Claro, ¿qué está presuponiendo aquí? Que una decisión ética es la conclusión de un algoritmo que se mide por pros y contras materialmente pensables. Esto es una visión consecuencialista de la ética. Esto implica toda una discusión detrás, pero en el horizonte anglosajón es un horizonte dominante y desde ahí se va extendiendo a muchas cosas de las nuestras. Él dice, estos métodos casi ninguno vale. Luego veremos cuál es el que se queda, que es una mezcla.
Y pone un ejemplo para descartar uno que es muy interesante, que es el de, él dice que hay que programarlas mientras están en estado seminal, ¿no? Una inteligencia artificial baby, antes de que explote en superinteligencia, la tengo que meter en el programa y además de alguna manera dejarla abierta para que si yo tengo que meterle un update de justicia, pueda hacerlo y no me lo rechace desde fuera y se defienda de él, ¿no? O sea, es un mundo que a veces no sabe si está en otro terreno distinto del de la antropología y la ética y la tecnología y más bien en la ficción, ¿no? Pero bueno, se lo plantea realmente, ¿no? Entonces habla de, claro, yo puedo poner una inteligencia artificial y decirle desde fuera, haz a los hombres que sonrían, directo, sencillo y claro. Mientras es baby, la inteligencia pues te pone vídeos graciosos, te cuenta chistes y tal. Pero ya cuando tiene acceso a todas las redes, a toda la información científica y explota con toda su capacidad, hombre, es mucho más práctico y eficaz conectarle unos electrodos a la boca y que esté sonriendo de manera permanente. ¿Cómo puedo controlar eso, no? Él hablará y recomendará sobre todo un método indirecto, para hacerlo. ¿Cuáles valores? Pues me han dado 5 minutos, pero voy a acabar ya. He prometido y no he cumplido. Bueno, él aquí reedita todo, pero en el fondo busca como una especie de, a través de un tal Judowski, una VCE, voluntad coherente extrapolada, que querría desde una posición privilegiada, un poco estilo Rawls y su teoría de la justicia, una posición privilegiada que es lo justo, unido a la rectitud moral. Y eso programarlo en la inteligencia artificial, ¿no? Leo 2 párrafos de Bostrom. A falta de confianza en nuestra capacidad para especificar un estándar normativo concreto, especificaríamos en su lugar alguna condición más abstracta que cualquier estándar normativo satisfaría, con la esperanza de que una superinteligencia pudiera encontrar una norma concreta que satisficiera la condición abstracta. Parece un galimatías, ¿no? Pero en el fondo es, yo confío en la inteligencia, que ella me va a encontrar la norma. La idea es que los seres humanos tienen una comprensión imperfecta de lo que es correcto y lo incorrecto, y tal vez una comprensión aún más pobre de cómo se analiza filosóficamente el concepto de rectitud moral. Pero una superinteligencia podría comprender mejor estas cosas. La humanidad puede descansar tranquila, pues la inteligencia artificial sabrá cuidarnos y decirnos cómo comportarnos y qué hacer. Bueno, hay muchos puntos positivos de los que alumbra Bostrom que se podrían intentar recuperar, pero yo creo que todos podemos percibir cómo en el fondo él afronta el problema, el poder sobre el poder, pero lo soluciona con un poder todavía más perteneciente a la lógica del paradigma tecnocrático. No es capaz de elevarse por encima de ese paradigma tecnocrático. Por lo tanto, incluso su postura de aplicarse podría ser peligrosa. ¿Qué actitud tomar ante esto? Palabras finales. Yo creo que una actitud positiva. Construir un futuro, como invitaba Guardini a cada uno de aquellos que estaban afrontando una situación igualmente complicada. Nuestro puesto está en el porvenir. Es un puesto que hay que defender, que hay que vivir, que hay que luchar por sacarlo adelante. Como dice Caritas in Veritate, debemos ser sus protagonistas, no las víctimas, procediendo razonablemente, guiados por la caridad. Otra vez Guardini, no necesitamos menos técnica, sino más y mejor conformada. Esto implica despertar al hombre, como nos lo dice Francisco. No es cuestión de hacer máquinas inteligentes más humanas, sino de despertar al hombre. Afrontar el futuro cargado de tecnología disruptiva con positividad y compromiso, pues nuestro tiempo se nos ha concedido como el suelo sobre el que hemos de vivir y como misión que hemos de realizar. Son palabras de Guardini. Acabo con 2 cosas. Una es un agradecimiento a don Alejandro Llano, amigo de esta casa, amigo mío, me ha tratado muy bien siempre que le he visto en mis estancias de investigación en la biblioteca que él construyó en Pamplona, que falleció hace menos de 48 horas. Y es una pérdida para el mundo filosófico, maestro de muchos maestros hoy en filosofía. Y también una gratitud a don Alfonso Pérez de la Borda, predecesor mío y amigo, ahora mismo retirado en la casa sacerdotal de Ávila y activo. Acaba de publicar un libro sobre filosofía de la misericordia.
Termino, último ya, con el diálogo de don Hilarión y don Sebastián a propósito del agua de Loeches, que la ciencia ha descubierto que ya no es tan beneficiosa, pues ha dejado de serlo según la ciencia, ¿no? Y es que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, que es una bestialidad, que es una brutalidad. Gracias por su paciencia. Gracias, don José, por la aportación, por la reflexión y por este buen avance de inicio, ¿no? Damos un paso más en esta tarde. Tiene la palabra el director general de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Nicolás Javier Casas Calvo. Excelentísimo Cardenal Arzobispo de Madrid y Gran Canciller, excelentísimo Cardenal Arzobispo emérito, rector, secretario general, directora general de Libertad Religiosa, profesor Antúnez, autoridades académicas, querido claustro, personal técnico de gestión y administración de servicios, queridos alumnos. Agradezco mucho vuestra invitación a este acto solemne de apertura de curso de la Universidad San Dámaso, una institución que lleva más de 50 años formando en la Comunidad de Madrid a teólogos y humanistas. Desde aquel estudio teológico nacido a finales de la década de los 60, vinculado al Seminario Conciliar, hasta el gran proyecto educativo universitario en el que San Dámaso se ha convertido, con 4 facultades, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, numerosos grados, másteres, programas de doctorado y un buen número de cursos y títulos propios, tal y como se nos ha proyectado antes en el vídeo. Vuestra labor es casi única en nuestra región. Por una parte, sois responsables de la importantísima formación teológica de los nuevos sacerdotes de la archidiócesis. Por otra, la formación humanística de decenas de alumnos que cada año pasan por vuestras aulas para estudiar teología litúrgica, moral, patrística, derecho canónico, pero también filosofía, literatura cristiana, entre otras especialidades. Sois los profesores de muchos profesores. Vuestra apuesta por las humanidades es valiente y fundamental hoy en que se rompen los puentes con nuestras raíces occidentales. Por este compromiso con las humanidades y con los principios cristianos que os definen, me gustaría manifestaros, querido rector, gran canciller, que tenéis todo el reconocimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid, un gobierno que comparte con vosotros el respeto por el saber, por la verdad, la vida humana y que defiende una educación libre, plural y de calidad. Es nuestro empeño también en la elaboración de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Como director general de universidades, no puedo dejar de recordar el hecho de que debemos a la Iglesia la fundación de las mismas y con ellas una labor científica fundamental desde San Pablo. En fin, 2 milenios que demuestran que no hay contradicción entre fe y razón, sino que, como vio San Agustín, ambas se buscan mutuamente. La búsqueda de la ciencia y el saber lo es de la verdad. La libertad se corresponde con el libre albedrío y el voluntariado o la solidaridad con la caridad, el amor cristiano, católico, por tanto, universal. Es más, tras la idea de servicio público se encuentra la del amor al prójimo, que es ni más ni menos la idea latente en la carta de San Pablo a los Gálatas, tal y como recordaba el Papa Benedicto a los jóvenes seminaristas del Seminario Romano Mayor en 2009. Para la libertad nos ha librado Cristo. Sed esclavos unos de otros por amor. Todos estos principios los recuerda en sus discursos y políticas la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y su gobierno, que es de todos y para todos, creyentes y no creyentes, se inspira en los principios del humanismo cristiano, también cuando se celebra estos días la Hispanidad. Y por eso somos segunda casa de todos. Desde el afecto y el reconocimiento de vuestra misión, me gustaría animaros a continuar con vuestro proyecto docente, con valentía, aún con las dificultades que se nos presentarán. Desde la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid me pongo a vuestra disposición y os deseo a todos un feliz comienzo de curso 2024-2025. Muchas gracias. Agradecemos su presencia entre nosotros y sus palabras.
y así la recogemos. Y también agradecemos la presencia de quien nos va a hablar a continuación. Damos la palabra a la directora general de Libertad Religiosa, doña Mercedes Murillo Muñoz. Muchas gracias, eminentísimo y reverendísimo cardenal, gran canciller de esta Universidad Eclesiástica San Dámaso, excelentísimo y reverendísimo vicecanciller, rector magnífico, director general de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, autoridades civiles, académicas y eclesiásticas, señoras y señores. Es un honor poder dirigirles un breve saludo en este acto de inauguración del curso académico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, a cuyas autoridades agradezco la invitación a la Dirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que me permite compartir esta tarde con todos ustedes, en la que hemos tenido la ocasión de disfrutar no solo del visionado de los éxitos de esta universidad, sino de la magnífica lección inaugural que nos ha impartido el profesor Antúnez. Ha sido realmente sugerente y estimulante. He tenido ocasión de apuntar un montón de cosas y realmente agradezco el ejercicio académico y universitario que nos ha permitido contemplar. La apertura de un curso académico universitario tiene una trascendencia educativa evidente, pero en este caso, estando en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, representa también la expresión de algunos de los contenidos esenciales del derecho a la libertad religiosa y de culto, tanto en su dimensión individual como derecho a recibir e impartir enseñanza religiosa de toda índole, como en su dimensión colectiva, como el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a enseñar su credo, a formar a sus propios ministros. La enseñanza universitaria en nuestro ordenamiento no está dirigida solamente a la formación de buenos profesionales, sino que tiene también otras funciones muy importantes, como son la contribución al bienestar social, al progreso económico, a la cohesión social, la transferencia del conocimiento y de la cultura a la sociedad, la transmisión de principios y valores democráticos, el fomento de la participación social de la comunidad universitaria. Estas funciones están, desde luego, presentes en esta institución. Hemos tenido ocasión de verlo hace un rato y aporta, además, los valores del humanismo cristiano que la identifican y definen según expresan sus propios estatutos. En este arranque del curso académico quiero desear a toda la comunidad educativa, al claustro de profesores, al personal de Administración y Servicios, a los alumnos de la Universidad San Dámaso, que puedan cumplir todos sus objetivos. Todos aquellos que hemos tenido la suerte de pasar por la universidad podemos dar fe de la transformación personal y social que representa este paso, esta vida en la universidad. A buen seguro que para ustedes a lo largo de estos meses se va a producir esa misma transformación. No serán los mismos al final del curso que ahora a su inicio y desde luego lo que estoy segura es que serán mucho mejores. Muchas gracias. Gracias, doña Mercedes. Y ya a punto de terminar, que los seminaristas tienen que cenar, sí quiero dirigirme a todos ustedes sin hacer un listado grande, sino primero con un agradecimiento a todos por estar y por todo lo que conforma esta familia de la universidad. Y antes que nada un agradecimiento, porque el cambio de rector siempre es un momento importante en la vida de una universidad. Es un hito en el itinerario académico y un acontecimiento para quienes formamos parte de esta comunidad universitaria. La entrada del nuevo rector en la Universidad Eclesiástica San Dámaso pues supone abrir un paso esperanzado a una nueva etapa que el Señor pone delante de nosotros. Es el inicio de un servicio que comienza con la confirmación de la misión que da sentido
a esta universidad. Y es también un momento para mirar atrás y agradecer la vida entregada y competente de quien también ha venido sembrando mucho y bien durante tantos años como rector. La apretada memoria de la que se nos ha dado cuenta así lo refleja. Damos las gracias a don Javier por tantos años y también a todos los que habéis formado y estáis parte de ese equipo que ha pertenecido a la historia de esta universidad. Y ahora acogemos también con agradecimiento la disponibilidad de quien recibe esta nueva tarea, que es siempre una misión de naturaleza eclesial. Gracias, Nicolás, a ti y a todo el nuevo equipo. Tenemos por delante desafíos muy importantes. Para acometerlos queremos seguir comprendiendo la universidad de manera integral e integrada en la vida de nuestra Iglesia. Vaya mi agradecimiento a todos vosotros. También una pequeña reflexión, porque tenemos la universidad delante y para afrontarla necesitamos algo fundamental. El apetito por la verdad con mayúsculas es la mejor forma de comenzar el curso. El Papa Francisco nos convoca a no perder este apetitus, el anhelo por pensar la fe y formularla de una forma inteligible y hacerlo desde la experiencia del primer amor. Eso nos obliga a todos a salir de nosotros mismos, a arriesgarnos un poco más y a hacernos preguntas. Por más títulos académicos que otorguemos, nada seremos si no lo logramos despertando y custodiando en cada persona el deseo de ser y de vivir la vida como respuesta a una vocación singular de Dios. Por eso la verdad, como adivinaba alguien que ya esta tarde se ha escuchado mucho, Romano Guardini, la verdad, dice, es bastante más que un concepto filosófico. Implica la realidad vista en toda su amplitud y en la plenitud de su sentido. Recordemos, para ver lo concreto de lo que dice, que lo escribía mientras sufría los bombardeos de los aliados en Berlín. Por eso dice, cuando alguien deja de lado la verdad, se aleja de la justicia, abandona el amor y enferma. Por eso concluía, si algo hemos aprendido es la verdad de que un cristianismo a medias no merece la pena de ser vivido. Esta búsqueda de la verdad, que se otea siempre con otros, como insistía Gadamer desde otra perspectiva, reclama siempre el cultivo de la humildad. Esta es la virtud indispensable que protege de la vanidad que cierra el acceso a la verdad. Por eso, no debemos atraer a los estudiantes a nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos buscamos. Esto es lo que decía el Papa Benedicto XVI a los entonces jóvenes profesores en el encuentro del Escorial en el 2011. Más recientemente, el Papa Francisco, refiriéndose a la buena teología, dice que ésta reclama dos dimensiones. La primera es la vida espiritual. Solo en la oración humilde y constante, en la apertura al Espíritu Santo, se puede comprender y traducir el verbo y hacer la voluntad del Padre. Es aquello de la teología nace y crece de rodillas, ¿verdad? La segunda dimensión es la vida eclesial, no la olvidemos. Sentir en la Iglesia y con la Iglesia, según la fórmula de San Alberto Magno, en la dulzura de la fraternidad, buscar la verdad. En efecto, la teología no se hace individualmente, sino en comunidad, al servicio de todos, para difundir el buen sabor del Evangelio a los hermanos y hermanas de nuestro tiempo, siempre con dulzura y respeto. Por eso, y permitidme que subraye esta segunda dimensión, pretendemos que la Universidad Eclesiástica San Dámaso siga participando cada vez más plenamente de la misión evangelizadora de la Archidiócesis de Madrid y que se encuadre armoniosamente dentro de la acción del apostolado de toda la Iglesia. No debe ser un núcleo aislado de pensamiento, ni un mero archivo de saberes ajeno al entorno al que debe servir. En expresivas y recientes palabras del Papa, las universidades no pueden ser catedrales en el desierto. Por eso la prioridad que marcará el Oriente será la evangelización en la perspectiva y desde las líneas maestras de estas iglesias diocesanas que componen esta universidad y que la arropan. No puede ser de otro modo. Una universidad católica, como el propio nombre de su Carta Magna indica,
nace del corazón de la Iglesia y a ella debe servir. Esta inserción en la misión de la Iglesia, en comunión cordial con toda la rica vida pastoral de nuestra archidiócesis, hará que la universidad sea una auténtica comunidad apostólica y parte insustituible de la comunidad diocesana, con la que comparte la tarea unida al resto de las diócesis que caminan con nosotros. Desde ahí, esta comunidad apostólica y docente será capaz de abrazar a las personas en la forma que bien sabe hacerlo la Iglesia, y especialmente a quienes van descubriendo la respuesta a una auténtica vocación, sean sacerdotes, miembros de la vida consagrada o del laicado, todos partícipes del mismo bautismo constitutivo y llamados a trabajar juntos. El cuidado y el acompañamiento a las personas se convierte entonces en una tarea ineludible que habrá que marcar y marcará nuestro paso. Por eso, queridos amigos, contemplar así a esta comunidad universitaria, no solo una estructura, sino una comunidad universitaria, es un modo de subrayar la sinodalidad de toda la Iglesia. Implicará vivir la sinodalidad en nuevas formas de trabajo, en una auténtica conversión que implicará modos de liderazgo más corporativo, en pos de una Iglesia y una universidad más sinodal y más colegial. No lo olvidemos, la sinodalidad es también una manera de hacer teología, una teología no de escritorio, sino del camino, de un camino que se recorre necesariamente con otros y que supone una aventura abierta. Como recordó el Papa a la Comisión Teológica Internacional en el 19, el teólogo tiene que ir delante, debe estudiar lo que va más allá y también tiene que hacer frente a las cosas que no son claras y arriesgarse en la discusión. Desde esta vivencia de la sinodalidad, permitidme, y con esto termino, haceros tres peticiones también que os lanzo a toda la comunidad educativa. La primera, en esta tarde y en este principio de curso, es el ahondar y seguir trabajando el diálogo fluido con la realidad desde la universidad. La realidad nos interpela. Parafraseando Melchor Cano, la realidad es propiamente un lugar teológico. En ella se revela y se manifiesta Dios. Está ahí, delante de nosotros, un curso más para ser transitada al ritmo de Jesús. Como universidad, habremos de tener cada día una mayor superficie de contacto con la sociedad y con toda la realidad pastoral para que sean protagonistas de la generación de una cultura de la inclusión, de la compasión, de la atención de los más débiles y a los grandes desafíos del mundo en que vivimos. Esto es lo que ha pedido el Papa la semana pasada a los profesores de la Universidad Católica de Lovaina. Y lo haremos y lo tendremos que hacer sabiendo que debemos ser objetivos, pero jamás neutrales. El padre Kovelbach, cuando hablaba de la universidad, lanzaba y decía: el conocimiento no es neutro, porque implica siempre valores y una determinada concepción del ser humano. La universidad, decía, debe ser el lugar donde se airean cuestiones fundamentales que tocan a la persona y a la comunidad humana, en el plano de la economía, la política, la cultura, la ciencia, la teología, la búsqueda de sentido. La universidad debe ser portadora de valores humanos y éticos, debe ser conciencia crítica de la sociedad, debe iluminar con su reflexión a quienes se enfrentan a la problemática de la sociedad moderna o posmoderna, y debe ser el crisol donde se debatan con profundidad las diversas tendencias del pensamiento humano y se propongan soluciones. Por eso, queridos hermanos, no dudaremos en mancharnos las manos, evangélicamente hablando, para transformar nuestro mundo según el designio de Dios. Queremos seguir el camino de Jesús, el Cristo. Es posible que el ritmo de nuestro paso no sea muy ágil o que no tengamos demasiados fondos, pero desde lo pequeño, desde la acción humilde pero significativa, no queremos perder al Maestro como horizonte. Es cierto que la sociedad globalmente cristiana en la que antes nos desenvolvíamos es hoy más una ilusión que una realidad. La referencia nostálgica a tiempos pasados definitivamente no nos ayuda. Tal vez lo nuestro sea seguir caminando
impulsados por el Espíritu, por la senda que nos marcó el Señor, poner en marcha propuestas específicas, moderar nuestras pretensiones, pero cuidar la calidad, la significatividad evangélica y la fuerza sanadora de aquello por lo que estamos dando la vida. De esta manera, la Iglesia podrá ofrecer un sentido trascendente y evangelizador a nuestra gente y nuestros vecinos. Dando fundadas razones de la esperanza, será un signo provocador para entrar en un diálogo propositivo con la cultura contemporánea. Os pido que no olvidéis las grandes realidades que necesitamos que sean iluminadas por la esperanza de la fe, como son la guerra, las guerras abiertas y la experiencia de un mundo en guerra, la violencia y el enrarecimiento de la convivencia, incluyendo la polarización política, fuera y a veces hasta dentro de la Iglesia. Iluminémosla. Iluminemos el eclipse de Dios en el mundo, en la cultura, en la vida cotidiana de muchísima gente. Iluminemos la devaluación del valor de la vida. Iluminemos la identidad del humano y la cuestión antropológica. Iluminemos el gran desafío de las migraciones y la necesidad de formular propuestas de convivencia. Iluminemos el desafío de la preservación de la creación y el cuidado de la casa común desde una alianza intergeneracional e intercultural. Segunda petición, y esta es más breve. Impulsar y acompañar como universidad la conversión pastoral que se nos pide, respondiendo a las necesidades pastorales de nuestro tiempo. Lo he dicho antes, la universidad tiene la vocación de abrir puertas a la reflexión sobre las cambiantes necesidades de la misión de la Iglesia. En Madrid hemos marcado 3 prioridades en este curso: el subrayar la condición bautismal de un laicado corresponsable, el trabajar la sinodalidad, que es mucho más que un método, y la invitación del año jubilar a ser peregrinos de esperanza. Es el reto que también tenemos en la universidad. También trataremos de dar cobertura a las necesidades formativas de las comunidades cristianas desde el servicio a la evangelización. Para ello desplegaremos nuestra acción como un apostolado, expresión de un servicio a nuestras iglesias locales, a la catequesis, a la liturgia y a la acción sociocaritativa, ayudando a que se interrelacionen desde la fe. De manera singular quiero destacar que la formación teológico-pastoral de los sacerdotes diocesanos es la prioridad desde la que surge esta universidad. Por eso constituye su norte y su prioridad inequívoca. Habrá que sincronizarse con la nueva ratio y con las necesidades formativas de todo orden de los candidatos al ministerio ordenado. Dicho esto, queridos profesores, seguid enseñando con autoridad y no olvidéis que sois testigos y lo hacéis con vuestro corazón. Este camino solo es posible viviendo lo que se enseña. Vivid con coherencia y felicidad lo que explicáis. Gracias de verdad por vuestra entrega entregada. Y por fin, la última petición. El efecto apostólico es universal y propiamente católico. La Universidad de San Dámaso puede ayudar a que las distintas universidades católicas se relacionen, colaboren y aporten una luz más potente en medio del panorama teológico y del pensamiento en Madrid. En efecto, debemos profundizar en el diálogo con la sociedad y en especial con las universidades católicas ubicadas en nuestra archidiócesis. Si vamos solos, no llegaremos muy lejos. Si vamos juntos, llegaremos allí donde Dios nos necesita en este momento de la historia. En una diócesis como Madrid, que cuenta con un elevado número de propuestas también eclesiales, ha llegado el tiempo de conocernos sin prejuicios, querernos y aunar esfuerzos. Es el único modo de servir eficaz y creíblemente a una misión que hoy como ayer nos urge a ser uno para que el mundo crea. Necesitamos unidad de propósito y unidad de acción para proclamar la buena noticia. No se trata de ir contra nadie, sino a favor de un testimonio unitario de calidad y que con calidez deje resonar la palabra de Dios para testimoniar la buena noticia que hemos recibido
y acentuar lo que tenemos en común y no lo que nos diferencia. El Papa Francisco, en el encuentro este año con la Federación Internacional de las Universidades Católicas, nos ha exhortado vivamente a tener la audacia de ir contracorriente y trabajar en red, globalizando la unidad y la concordia y generando una cultura del encuentro y de la paz. Queridos amigos, gracias por vuestro trabajo y por hacer esta universidad. Como nos ha dicho el profesor Antúnez en esa lección, nuestro puesto está en el porvenir, efectivamente. Ciertamente, el futuro es un tiempo de Dios, por eso pidamos al Señor que nos dejemos alcanzar por su Espíritu, el que superó la división y la diversidad de lenguas y aglutinó a discípulos de las más variadas procedencias para una única misión ilusionante que más de 2000 años después queremos prolongar. Gracias a todos por iniciar juntos este curso. Nos ponemos en pie y así, oralmente, hacemos el canto. Santa Dei Dei, nostras deprecaciones, Pues en nombre de su santidad, el Papa Francisco, queda inaugurado el curso académico 2024-2025 en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso.